Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy traemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con el alma en vilo, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón a millones, que nos hizo soñar despiertos con cada mirada, con cada gesto, con esa química que traspasaba la pantalla. Y es que, como bien dice el título de nuestro vídeo de hoy, Hande Erçel revela todo a Kerem, secretos que los dejarán sin palabras. ¿Se imaginan? De verdad, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es jugoso, es emocionante y sobre todo, es algo que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectación. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de revelaciones y emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, estamos trayendo contenido de lo más interesante y actual, y no querrán quedarse fuera de esta comunidad que crece día a día. Así que un clic, un segundo de su tiempo y estarán al tanto de todo. Bueno, y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda uno de los temas más comentados y queridos en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la conexión entre ellos fue palpable. Era como si hubieran estado destinados a encontrarse, a compartir ese viaje profesional y personal que terminó cautivando a una audiencia global. Sus seguidores, a quienes cariñosamente llamamos fans, crearon nombres para ellos, especularon sobre cada detalle y vivieron su relación como si fuera propia. Y es que, ¿quién no se enamoró de la forma en que se miraban, de la complicidad que transmitían, de esa aparente autenticidad que emanaba de ellos? Pero como en toda historia que se precie, siempre hay capas, hay matices, hay secretos que se guardan y que a veces salen a la luz de maneras inesperadas. Hoy vamos a hablar de esas supuestas revelaciones que Hande habría hecho a Kerem, detalles que, de ser ciertos, tendrían el potencial de cambiar la percepción que tenemos de su relación, o quizás, de confirmar lo que muchos ya sospechaban, que su vínculo era mucho más profundo y complejo de lo que se veía en las cámaras. Es importante recalcar desde el principio que mucha de la información que circula sobre la vida personal de celebridades se basa en rumores, especulaciones de la prensa y filtraciones, a veces intencionadas, a veces no tanto. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la intensidad de la conexión y la forma en que manejaron públicamente su relación han alimentado este interés de una manera sin precedentes. Se rumorea, y esto es lo que vamos a desglosar, que Hande, en un momento de profunda confianza y vulnerabilidad, decidió abrir su corazón a Kerem y compartirle aspectos de su vida, de sus miedos, de sus sueños, e incluso de secretos que hasta ese momento había mantenido muy guardados. ¿Qué tipo de secretos? Aquí es donde se pone interesante. Hablamos de detalles íntimos sobre su pasado, quizás sobre relaciones anteriores que la marcaron, sobre inseguridades que la acompañan a pesar de su éxito rotundo, o incluso, de planes a futuro que ella misma no se atrevía a verbalizar en voz alta. Piensen en esto por un momento. Hande Erçel es una mujer joven, pero que ha alcanzado un nivel de fama y reconocimiento extraordinario en muy poco tiempo. El escrutinio público es constante, las presiones son inmensas, y mantener una vida personal equilibrada en medio de todo eso no debe ser nada fácil. Es muy probable que haya habido momentos en los que sintiera la necesidad de apoyarse en alguien, de sentirse comprendida y aceptada por completo. Y Kerem, dada la naturaleza de su relación, parece haber sido esa persona. Una de las líneas de rumores que más ha resonado es la idea de que Hande compartió con Kerem sus luchas personales relacionadas con la enfermedad y el duelo. Como muchos saben, Hande perdió a su madre, Aylin Erçel, tras una larga batalla contra el cáncer. Este fue un golpe devastador para ella, y aunque ha sido muy valiente al respecto, es innegable que ese dolor la marcó profundamente. Se dice que en su relación con Kerem, Hande pudo encontrar un espacio seguro para procesar este duelo, para hablar de sus sentimientos más crudos, de la ausencia de su madre, de cómo eso ha afectado su forma de ver la vida y las relaciones. Compartir algo tan íntimo y personal con otra persona es un acto de máxima confianza, y si Hande lo hizo con Kerem, habla de la profundidad de su conexión. Otro aspecto que se menciona con frecuencia son las inseguridades propias de la industria. El mundo del espectáculo con sus estándares de belleza, su competitividad y la constante necesidad de estar en forma,
y a la altura, puede ser agotador. Ande, a pesar de ser admirada por su belleza, también ha enfrentado críticas y comentarios sobre su físico, su actuación, e incluso sobre su vida privada. Es posible que haya compartido con Kerem sus miedos a no ser suficiente, sus preocupaciones por envejecer en una industria que valora la juventud, o las presiones de mantener una imagen pública impecable. Si Kerem pudo ser ese hombro en el que ella se apoyó para superar estas inseguridades, esto explicaría en gran medida la solidez de su vínculo. Y luego están los secretos más del ámbito de lo personal, de lo que podría haber sucedido antes de Kerem, o de aspectos de su personalidad que ella rara vez muestra en público. A veces las personas detrás de las cámaras son muy diferentes de las que vemos en las pantallas. Quizás Ande le confesó a Kerem algún error del pasado que la persigue, alguna decisión que lamenta, o alguna fantasía o deseo que ella consideraba inalcanzable. La capacidad de una pareja para crecer junta a menudo reside en la habilidad de ser honestos el uno con el otro, incluso sobre las cosas que dan más vergüenza o miedo revelar. La prensa turca y los medios de comunicación en general, a menudo han intentado descifrar la naturaleza exacta de su relación, pasando de ser compañeros de set a pareja sentimental, y luego a una separación que dejó a muchos seguidores desconsolados. Se especuló mucho sobre los motivos de la ruptura, y algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables o a presiones externas. Sin embargo, si consideramos que Ande compartió secretos tan profundos con Kerem, es plausible pensar que su separación no fue por falta de amor o conexión, sino quizás por circunstancias de la vida o por la dificultad de mantener una relación bajo el constante foco mediático. La forma en que Ande y Kerem se mostraron públicamente siempre fue muy respetuosa y, a pesar de los rumores, mantuvieron una actitud de unidad. Si Ande ha revelado secretos a Kerem, esto indicaría que, más allá de la relación sentimental, existía una amistad y un respeto mutuo que trascendieron la etiqueta de novios. La confianza que se deposita en una pareja para compartir verdades tan profundas es un tesoro, y si esa confianza perduró o evolucionó, es algo digno de admiración. Una de las hipótesis más intrigantes es que Ande haya compartido con Kerem sus pensamientos sobre la maternidad, sus deseos de formar una familia, o quizás, sus temores a no poder conciliar la vida profesional con la vida personal en ese aspecto. Las mujeres en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan la difícil decisión de cuándo y cómo priorizar la maternidad, y es un tema que seguramente genera muchas conversaciones internas y con las personas más cercanas. Si Ande se sintió cómoda hablando de esto con Kerem, sería una muestra de la confianza y la intimidad que compartían. También se ha especulado sobre si Ande le contó a Kerem sobre algún otro pretendiente o interés amoroso antes de él, o incluso, si compartió detalles sobre cómo la fama y las relaciones anteriores la habían afectado emocionalmente. El bagaje emocional de cada persona influye directamente en cómo se desarrolla una nueva relación, y si Kerem fue receptivo y comprensivo ante estas revelaciones, eso habría fortalecido aún más su vínculo. La idea de que Ande Erçel lo revela todo a Kerem Bürsin no es solo una frase llamativa, sino que apunta a la posibilidad de una intimidad emocional muy profunda. En un mundo donde las apariencias suelen prevalecer, la autenticidad y la vulnerabilidad son excepcionalmente valiosas. Si Ande encontró en Kerem a esa persona con la que podía ser ella misma, con todas sus luces y sombras, entonces su relación fue mucho más que una historia de amor de cuento de hadas, fue una conexión humana genuina. Para concluir este fascinante tema, podemos decir que la suppuesta revelación de secretos por parte de Ande Erçel a Kerem Bürsin, si bien se basa en especulaciones y rumores, apunta a una conexión emocional muy profunda y a un nivel de confianza excepcional entre ellos. Las experiencias personales, los miedos, las esperanzas y las luchas internas son elementos que, al ser compartidos en pareja, construyen un lazo inquebrantable. La forma en que Ande ha navegado su éxito y sus desafíos personales, y la posible conexión que encontró en Kerem para compartir estas facetas, es lo que ha cautivado a tantos seguidores. Hemos explorado diferentes vertientes de lo que estos secretos podrían implicar, desde el duelo y las inseguridades hasta los planes futuros y las experiencias pasadas. Independientemente de la veracidad exacta de cada rumor, la idea central es que su relación trascendió lo superficial y, en algún momento, alcanzó un nivel de intimidad donde las verdades más profundas pudieron ser compartidas. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan de todo esto? ¿Les sorprende estas supuestas revelaciones? ¿Creen que Ande y Kerem realmente compartieron secretos tan íntimos? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Queremos saber qué les pareció este vídeo,
que les generó y si tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir con nuestra comunidad. Su participación es fundamental para nosotros. Y para aquellos que disfrutaron de este contenido, que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo incondicional. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares, con todos los fans de Ande y Kerem que conozcan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra increíble comunidad. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que aman del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.